Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de video en donde vamos a estar viendo algunas de las implementaciones de las estructuras jerárquicas de grado N. Bueno, la idea un poco del video puntual es tratar de que puedan, sin asistir a clase, ver de qué se tratan estas implementaciones y que a la hora de analizar lo que serían los proyectos de implementación de estructura de datos tengan una noción más cercana y no tengan que andar explorando los archivos y tratando de adivinar cómo funcionan las distintas implementaciones que tienen. Yo acá lo que les voy a mostrar es la diapositiva que estuvieron viendo con Cristian de lo que sería de las distintas implementaciones que tenemos de árboles de grado N. Bueno, un poco como veníamos en el curso, habíamos visto lo que serían las definiciones y propiedades de las estructuras de datos jerárquicas o árboles y habíamos hecho una clasificación de acuerdo a diferentes criterios. Ahora lo que nos queda es el punto número 2, que sería ver cuáles son las estrategias de implementación genéricas. Básicamente, nuestro TDA árbol va a tener las siguientes operaciones, ¿sí? O sea que cualquiera sea la implementación que hagamos, en definitiva, esto tendría que cumplirse a rajatabla y sine qua non. Las operaciones que tendría que tener nuestro árbol serían crear, que genera la estructura propiamente dicha, vacía, vaciar consultas de estado, en donde está verificar si el árbol está vacío o no, si está lleno o no, consultar componentes, como serían cuál es la raíz de un nodo, dado un nodo, determinar cuál es la posición del padre o cuál es el padre, dado un nodo determinar cuál es el hijo izquierdo, dado un nodo cuál es el hermano derecho, obtener el valor dato que tiene un nodo, verificar si existe o no en el árbol y comandos que serían de mutación o modificadores, que serían insertar un hijo, insertar un hermano, suprimir un hijo, suprimir un hermano o modificar. Bueno, la primera de las implementaciones que vamos a estar viendo es la implementación que utiliza representación por posición, que es arreglo con apuntadores al padre. Bueno, básicamente acá en el gráfico está muy clarito. La idea detrás de esta implementación es que ustedes tengan en un lugar todo lo que son los nodos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los nodos del 1 al 10, que son los que están acá, y en un arreglo contiguo o en otra estructura, decir cuál es el padre de ese nodo a partir de un apuntador. Fíjense que acá lo que estaría diciendo es que el nodo 1 no tiene padre, o sea, el nodo 0 es el padre, o sea, no existe. Eso vamos a ver ahora cómo podemos implementarlo si lo hacemos en Java. En este caso, el nodo 2 tendría como padre el 1, ¿sí? El nodo 3 tendría también como padre el 1. Y fíjense que acá en el 4 ya la cosa cambia porque lo que sería el padre dice que es el 2. Efectivamente está acá que es el padre del 2. Bueno, yendo ya a lo que sería el código en Java, nosotros lo que vamos a hacer es ver, bueno, primero obviamente la interfaz árbol. ¿Qué pasa? Nuestra idea detrás de esto es, a partir de interfaces, definir no solo el árbol, que es prácticamente una traducción a interfaces Java de lo que sería el TDA, sino que también van a ver que hay un componente que se llama nodo árbol, ¿sí? Que almacena elementos de tipo genérico, o sea, que en este caso está definido por letra T, y van a ver que esa estructura de nodo árbol es también no una interfaz, sino una clase abstracta, o sea que necesita ser sí o sí implementada a partir de otra clase.
En esta clase abstracta lo que vamos a definir es que todos los nodos tienen un rotulador de nodo que básicamente va a actuar como una instancia que es única para todos los objetos de tipo nodo árbol, y lo que va a hacer es marcar cada uno de los nodos con un número, ¿sí? En base a las distintas instancias que se van creando del nodo. Bueno, básicamente entonces para nosotros un nodo árbol tendría un valor y una etiqueta, y básicamente lo que estaríamos diciendo es que dos nodos son iguales cuando tienen la misma etiqueta, ¿sí? Así que esa sería la definición de nuestro nodo árbol. Fíjense que no tiene después mayores complicaciones, tiene los métodos get y set para las dos propiedades y un método de equals y hashcode basándose en la misma propiedad que es etiqueta, y el método toString que simplemente lo que hace es convertir el valor que es de tipo genérico a string. Bien, pero como ustedes saben, hasta ahora no tenemos nada implementado, ¿sí? Deberíamos ver cuáles son las clases que implementan nodo árbol e interfaz árbol para la implementación que utiliza representación por posición y que es con apuntadores al padre. Y básicamente para eso lo que vamos a hacer es irnos a primero nodo árbol apuntador al padre. Van a ver que en este caso la clase que implementa nodo árbol tiene una propiedad adicional que es la etiqueta del padre, ¿sí? ¿Cuál es la idea detrás de esto? Es decir, bueno, si todos los nodos están rotulados, ¿sí? Yo quiero saber de cada nodo cuál es el rótulo que tiene a partir de la etiqueta, pero también quiero decir cuál es la etiqueta del padre, ¿sí? Y de esa forma es como que lograríamos completar este requerimiento que tenemos aquí, en donde yo puedo saber por cada nodo cuál es el valor que tiene y cuál es el nodo padre a partir de su etiqueta. Bien, volviendo al NetBeans, fíjense que bueno, tenemos la etiqueta del padre como única propiedad y los métodos get y set únicamente de ese atributo. Y ya lo que sería la clase que implementa interfaz árbol se implementa a partir de un arreglo, ¿sí? Un array de objetos de tipo nodo árbol apuntador al padre, todo lo que sería el árbol, ¿sí? En este caso vamos a ver que la construcción del arreglo implica definir un arreglo, implica construir un nuevo arreglo de la capacidad definida por defecto, en este caso sería de 10 elementos, y como siempre vamos a tratar de ver los nodos, los métodos que hacen mutaciones como para después poder entenderlos de consulta, ¿sí? Fíjense que, supónganse, insertar un hijo implica especificar el padre y especificar el nodo que queremos que sea hijo del padre, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar si el nodo a partir del método getNodosPadre, nodo árbol apuntador getAsNodo árbol apuntador al padre, ¿sí? Dado un nodo de tipo nodo árbol, lo que hacemos es castearlo, ¿sí? Esto tiene que ver con que de alguna forma estaría pasando de una clase abstracta menos específica a la clase concreta para poderla trabajar en acá, en lo que sería el método insertaHijo, ¿sí? Así que a partir de acá la referencia ya la tengo bien. Bueno, fíjese que después lo que hago es consultar si el árbol está vacío o no, y a partir de allí lo que hago es verificar si el padre fue especificado o no. Si el padre no fue especificado, o sea, es nulo, y el árbol no está vacío, entonces se va a producir una excepción. Pero en caso de que eso no pase, lo que va a pasar es que voy a hacer que el nodo nuevo, ¿sí? Que ahora se llama nodo AP, va a tener como etiqueta del padre el nodo 0, o sea que sería el nodo raíz, y que el nuevo nodo está en la posición 0 del arreglo, ¿sí? Fíjense que una condición es que los nodos, cuando habíamos visto acá,
se genera con el rotulador empezando desde 1, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, todos los nodos no van a tener la etiqueta 0, ¿sí? Es una forma de decir, el primer nodo es la raíz siempre. Y en caso de que el árbol ya tenga valores, lo que voy a hacer es hacer el cast, para este caso para el padre también, y a continuación lo que voy a hacer es verificar si el árbol está vacío, arrojar una excepción, si el árbol está lleno también arrojar otra excepción, si no existe el padre dentro del árbol también sería otro error, y en caso de que todo eso no se haya verificado, o sea que no tenga errores, lo que voy a hacer es copiar la etiqueta del padre que está acá en la propiedad de etiqueta padre del nuevo nodo, ¿sí? Y asignar nodo a la primera posición libre que encuentre, ¿sí? Por último, lo que queda es aumentar en 1 la cantidad de nodos. Sería básicamente la forma de trabajar. En este caso estamos viendo el método de insertar hijo, ¿sí? Otro método que sería de mutación sería insertar hermano, que a diferencia del anterior, lo que considera es el nodo inmediatamente a la izquierda para insertar un nuevo nodo a la derecha más próxima, digamos. Y bueno, básicamente en vez de tomar la etiqueta del padre como sucedía en el ejercicio anterior, lo que termino haciendo acá es tomar del nodo de la izquierda el padre a través del método padre y en función de eso después hacer la copia diciendo, bueno, la etiqueta del padre es ahora la propiedad etiqueta padre del nodo, ¿sí? Por último, vamos a ver que respecto de esta clase, para no meternos más de lleno en lo que sería el resto de los métodos, se los voy a dejar a ustedes, pero vamos a ver que el recorrido para hacer para visitar todas las posiciones del árbol, ¿sí? Va a requerir, como lo venimos viendo en el resto de las estructuras de datos jerárquicas, que nosotros trabajemos con una estructura de datos lineal. En este caso estoy trabajando con una cola enlazada, en donde van a fijarse que, digamos, si el árbol no está vacío, lo que hago es tomar la raíz, ¿sí? Colocar la raíz en el frente de la cola y empezar a procesar cada uno de los elementos de la cola, ¿sí? Entonces, para cada nodo lo que hago es atraparlo, dejarlo referenciado a partir de la variable nodo actual, y una vez que hago eso le pido el primer hijo izquierdo y todos los hermanos derechos de esos nodos iterativamente a partir de este bucle, ¿sí? Así consigo visitar todas las posiciones. Bueno, respecto de la implementación que sigue, sería la implementación utilizando representación lista de hijos, ¿sí? Aquí básicamente lo que vamos a hacer es por cada nodo definir un nodo en una lista, ¿sí? En la que cada uno de esos nodos va a tener un espacio que va a referenciar a una lista que nos dice cuál es la lista de hijos de cada nodo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que en el nodo 1, ¿sí? Los hijos inmediatos serían el 2 y el 3, ¿sí? Y es lo que está representado acá. El nodo 1 tiene como hijos 2 y 3. Bien, básicamente entonces, yendo a NetBeans, fíjense que en este caso tengo otra clase que extiende de nodo árbol. En este caso la propiedad adicional es justamente una lista enlazada no ordenada de nodos de árbol de tipo lista de hijos, o sea, el mismo tipo de nodo árbol que aquí. Y si bien conservo el concepto de rotulador y de obtener la siguiente etiqueta a partir de ese objeto único y compartido por todos los objetos que extienden a nodo árbol, lo que básicamente hago es contar con métodos que me permiten acceder a la lista de hijos que tiene cada nodo, ¿sí? Y algunos auxiliares como son verificar si un nodo tiene hijos o no, a partir de justamente corroborar si la lista enlazada es distinto de nula y tiene un tamaño mayor que 0. Si se fijan en lo que sería ya el árbol lista de hijos, bueno,
el método, la propiedad que me permite a mí conocer todo el árbol. En este caso no es el arreglo, sino que es una lista enlazada no ordenada, y que construyo, instancio en el constructor, y a partir de allí todas las consultas tienen que ver con la lista. Verificar si el árbol está vacío es verificar si la lista está vacía. Consultar la raíz es obtener la posición 0 de la lista. Vamos a ver ya lo que serían los métodos de mutación. Supónganse ver insertar hijo, que es el que vimos recién. Para el otro caso, acá fíjense que dice que dado un padre y un nodo, hago las mismas verificaciones que en el caso anterior, ¿sí? Si está vacío y no hay un padre, si está vacío y hay un padre, entonces hay un error. En el caso inverso también. Y también si el padre es distinto de null y no existe en la estructura, también sería un error. Todos esos son los mismos chequeos que estaban anteriormente. Y yendo a lo que sería el punto, acá hago otro cast para tener en padre paran y nodo paran los nodos. Fíjense que lo único que queda hacer es agregar el nodo a la lista principal, ¿sí? Y posteriormente establecer que si el nodo padre paran es distinto de null, entonces el nuevo hijo del nodo tiene que quedar al final, o sea, usando add to rear, pasaría eso, tiene que quedar al final de la lista de hijos. O sea que simplemente es eso. Por otro lado, insertar un hermano en un nodo va a implicar, dado el nodo izquierdo en este caso, buscar el padre del nodo, ¿sí? Y realizar exactamente la misma operación que vimos anteriormente. Bien, por último, y para ver cómo hacemos el recorrido de este árbol, también utilizo una cola por enlaces, a pesar de que todo lo tendría en estructuras de datos lineales, que serían la lista principal y la lista de hijos de cada nodo. También hago esto. Fíjense que lo que hago es colocar el primer elemento o la raíz de la estructura en la cola, y a continuación lo que hago es, por cada uno de los nodos que voy visitando, es dejarlo en nodo actual, y una vez que lo dejo en nodo actual, con el método ese auxiliar verificar si tiene hijos, get tiene hijos, lo que hago es, a partir de allí, crear un iterador de lista enlazada de cada una de la lista de hijos que tiene cada nodo, y mientras existe un siguiente, los voy concatenando y dejando en la lista para visitarlos después, ¿sí? El resultado va quedando en este string. Bien, y el último de las implementaciones es la representación hijo izquierdo y hermano derecho, que está aquí en la teoría, y básicamente, como dice acá en la diapositiva, consiste en decir, ¿cuáles serían los mínimos enlaces que yo necesito para mantener la estructura? Y obviamente que serían tener un enlace al hijo más a la izquierda, ¿sí? Y que ese hijo más a la izquierda guarde una referencia con el hermano derecho más próximo, ¿sí? Y así poder vincular todos los nodos, ¿sí? De esta forma me quedaría algo así, que el elemento A tiene como hermanos null, ¿sí? Pero tiene un hijo izquierdo, que es el elemento B, y el elemento B tiene un hermano derecho, pero no tiene hijos, ¿sí? Fíjense que el sharp acá definiría que no tiene hijos, ¿sí? Entonces esta sería la representación enlazada, es la que vamos a usar en Java. Fíjense que también tengo un nodo puntual que en este caso tiene dos propiedades, que son el hijo izquierdo y el hermano derecho de cada nodo, ¿sí? Los métodos getSet de eso. Y en la clase, el único o la única propiedad que necesito o atributo para referirme y para poder explorar todo el árbol es la raíz. Cuando el árbol está vacío, la raíz está vacía, y insertar un nodo en la estructura, como
como hijo de otro, implica hacer las verificaciones que habíamos hablado anteriormente, hacer los cast, tal cual lo habíamos hablado anteriormente. Y bueno, obviamente si no hay un padre, el nuevo nodo es la raíz de la estructura, pero si lo hay, lo que tengo que hacer es, para el padre, ¿sí?, del nodo, para el nodo que quiero que quede como padre, obtener el hijo de la izquierda, ¿sí?, y a partir de ese hijo de la izquierda tratar de moverme lo más a la derecha que puedo. Eso lo hago en este bucle while. A continuación, ¿sí?, en hermano anterior me va a quedar la referencia al último nodo de esa lista de hermanos, sí, sería como una lista enlazada de hermanos, ¿sí? Y lo que debería hacer es asignar como nuevo hermano a la derecha el nuevo nodo, ¿sí? En caso de que no haya hermano anterior, es que este nodo que estoy queriendo agregar como hijo es el hijo más a la izquierda, así que es lo que termino haciendo acá. Bueno, y por otro lado, la operación que queda bastante fácil es insertar hermano, ¿sí? En este caso es simplemente buscar los nodos correctos en la estructura y hacer la asignación acá, ¿sí? Fíjense que queda bastante fácil. Bueno, por último, hacer el toString de la estructura me representa algo bastante fácil, dado las que vimos anteriormente, meter en la estructura de datos fila la raíz. Por último, verificar mientras la estructura de datos core no sea vacía. Lo que voy a hacer es dejar el valor del nodo actual en resultado, ¿sí? Y si el nodo tiene un hijo izquierdo, lo que voy a hacer es obtenerlo y agregar a la cola tanto ese hijo izquierdo como todos los hermanos derechos que tenga. Bueno, por último, vamos a hacer una pequeña probita. Acá tienen para probar las distintas implementaciones. En este caso vamos a probar prueba hijo izquierdo hermano derecho, ¿sí? Fíjense que creo la estructura, primero todos los nodos, ¿sí?, como objetos de tipo nodo árbol hijo izquierdo hermano derecho, y posteriormente los asigno a el árbol, ¿sí? Y lo que hago es llamar al toString, que es lo que estuvimos viendo. Si ejecuto esto, ahí van a ver que está compilando. Bueno, tenemos la estructura, básicamente sería 20 la raíz del árbol, 10, según lo que dice acá, el hijo izquierdo del 20, 10 a su vez tendría un hijo izquierdo que sería el 5 y otro al lado que sería el 7, y es básicamente lo que estamos viendo acá. 20 tiene como hijo el 10 y como hijo también al 30, fíjense que eso está acá, ¿sí? A ver, sí, dice 10 tiene como hermano el 30, y 5 y 7 serían hijos del 20, ¿sí? Al recorrer por niveles sería 20, 10, 30, 5 y 7, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que sepan aprovechar este nuevo medio que estamos utilizando.